El cursado interno que va a empezar con el módulo de cardiología, en el cual vamos a temas puntuales. No se va a llevar todo el pensum de cardiología, ¿sí? Así que hemos tomado la decisión con Sánchez de tomar los temas más importantes. Bien, entonces vamos a iniciar con lo que es endocarditis, que es un tema muy apasionante en la cardiología y también todos los que llevan de lo que es clínica médica. Bien, mientras se va cargando, ya tienen las diapositivas en mano, sus compañeros compartieron. Y comenzamos preguntando qué es endocarditis. Para ustedes, ¿qué es endocarditis? Cuando alguien le dice endocarditis, ¿a qué piensa más o menos que está dirigido? Una inflamación del endocardio, en este caso, Bien, sí. Y cuando dicen endocarditis infecciosa, infección. del endocardio. ¿Ustedes saben qué parte del endocardio es el más afectado en la endocarditis? Válvulas. Las válvulas. Y también ¿Perdón? ¿Perdón? Parte de tabique también. No. Después, ¿en qué pacientes pueden tener endocarditis? ¿En qué pacientes son altamente sospechosos de endocarditis? Exacto. Drogadictos. Pacientes con prótesis, pacientes con Drogadicción, que utilizan jeringas. sí, pacientes que se administran drogas endovenosas. Cuando hablamos de endocarditis derecha, digo que hay endocarditis izquierda y endocarditis derecha. Bien. ¿Qué más? Algo importante que día a día se coloca a pacientes. Exacto, ¿sí? Los dispositivos intracardíacos. Bien. Entonces, en este tipo de pacientes son altamente sospechosos de endocarditis. ¿Sí? Ante la clínica siempre, cuando se empieza a sospechar endocarditis, es iniciar un tratamiento inmediato. A descargas cuando descargas, sí. Un documento. Perdón, me voy un poquito a la silla. Bueno, lo más importante de destacar es la endocarditis infecciosa. ¿Sí? La endocarditis infecciosa puede ser bacteriana o no bacteriana, porque no solamente las bacterias son las que van a producir una endocarditis, sino que también está la parte de los hongos. Bien, entonces, como una introducción y una definición clave que se podría dar, la endocarditis es una infección del endocardio, puede ser, como muchos mencionaron, valvular, nativa o protésica, o también puede ser del anillo, ¿sí? Puede ser del anillo y más adelante vamos a ver dónde puede dar una endocarditis del anillo. Dispositivos implantables que habíamos dicho y que está caracterizado por una formación de vegetación, ¿sí? Y destrucción tisular. No solamente es la vegetación, sino también tenemos que ver si hay una destrucción tisular a nivel de los anillos o a nivel de la
propiamente dicha válvula, ¿sí? La endocarditis es un nuevo paradigma actualmente. Las últimas guías que sacaron a nivel de la Sociedad Española de Cardiología y la AJA fue el 2023, desde ahí se fueron haciendo correcciones y no cambia el panorama, ¿sí? A nivel mundial tenemos un 25 a 50% de muertes por endocarditis y más ahora que se ponen más dispositivos intracardíacos. Bueno, para definir una vegetación es nada menos que una lesión típica compuesta por plaquetas, fibrinas, miocarditismos y células inflamatorias. ¿Sí? Pregunta de examen para ver qué es una vegetación. Está caracterizada por una embolia séptica, desprendimiento de fragmentos de la vegetación que migran por el torrente sanguíneo causado de isquemia. Uno de los principales cuadros clínicos que se puede presentar es la embolia séptica, es muy importante que sepan. Y la bacteriemia continua, que es uno de los criterios mayores con el cual vamos a interpretar por un microbiológico. ¿Sí? No olvidarse esta diapositiva, es lo más importante, siempre descartar la definición y nuevos paradigmas. ¿Bien? Después, algo importante que se ha agregado en el 2025 es el equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario es algo común que se suele hacer actualmente, que antiguamente había una pelea, una discusión entre infectólogo, cardiólogo, cirujano. ¿Sí? Era una pelea continua de quién tenía la razón y a quién se sospechaba endocarditis. En ese contexto hace que las sociedades formen lo que son los equipos de endocarditis, que se llama endocarditis team, ¿sí? Y por cardiología lo llamamos CAR-team, el equipo cardiológico, donde estamos compuestos lo que es cirugía cardiovascular, cardiología e infectología. Aquí también juegan un papel importante lo que son los microbiólogos, ¿sí? Porque son los que realmente van a dar uno de los criterios mayores, que son los cultivos positivos o microbiología positiva para alguna de las bacterias características de endocarditis. No toda bacteria es característica de endocarditis, sino que existen bacterias que son realmente características de una endocarditis de válvula nativa y una endocarditis de válvula protésica o una endocarditis de dispositivo intracardíaco. ¿Sí? Son distintas bacterias en las cuales vamos acumulando. La fisiopatología es sencilla, no he querido ampliarlo más que una presentación, que es nada menos que la génesis de la vegetación, el nacimiento de una vegetación, un lecho predisponente, ¿sí? Y ahí estamos en la preparación del lecho, en primer lugar. En la preparación del lecho tenemos, voy a sacar el puntero. Bueno, en lo que es la preparación del lecho vienen las alteraciones reológicas. Las alteraciones reológicas es nada menos que la predisposición del medio, ya sea por un estrés o por una afección, ¿sí? O material exógeno que expone al colágeno subventricular a lesiones. Por eso están ahí por medio los dispositivos intracavidarios, que pueden producir una reacción inflamatoria, sufrir una alteración en el endotelio y formar los nuevos tejidos que posteriormente se van a enriquecer de bacterias circulantes y van a producir lo que son el segundo estadio, que es el nido estéril. ¿Sí? ¿Puede ser también el precursor o no? No. Después vamos a ver eso de las placas de ateroma, pero placas de ateromas valvulares, no placas de ateromas endovasculares. Bien, las que sí pueden provocar úlceras, ahí para responder la pregunta, úlceras por placas ateromatosas en las valvas de las válvulas, principalmente en la mitral, entonces puede producir vegetación y acúmulo de bacterias, ¿sí? También hay, para que no estén en duda, hay vegetaciones abacterianas y ahí viene la clasificación de endocarditis no bacteriana, no infecciosa, ¿sí? Que se puede detectar por un
una imagen que posteriormente vamos a ver los métodos de diagnóstico. Después de que tenemos el nido estéril, ¿sí? A un principio es estéril, como ya os he mencionado, donde va a haber la agregación plaquetaria y de fibrina mediada por las citoquinas y las citoquinas. Entonces esto va a ser un ovillo rico para las bacterias, para colonizarlas. Después la tercera fase ya es la tormenta infecciosa, es cuando el paciente ya va a presentar un cuadro clínico característico de endocarditis, donde el primer síntoma clínico va a ser la fiebre, y a este paciente se le va a estudiar y se le va a realizar todas las pruebas de posibles focos infecciosos. Al no encontrar y al ser un foco de origen de una fiebre de origen desconocido y persistente, entonces se va a dar la alta sospecha de endocarditis. Y más si el paciente tiene ya enfermedad cardiovascular concomitante o antecedentes, más si el paciente tiene una prótesis, como ya he mencionado, una endoprótesis, o antecedentes de un paciente de inmunodeprimido que vamos a ver, ¿sí? Que son los de VIH, también pacientes drogadictos, etcétera, etcétera. Bueno, la etiología y la epidemiología a nivel mundial, como vemos estudiado en todos los libros, está lo que es la válvula protésica, y son las TAVIs también. Pueden ser válvulas protésicas mecánicas, no mecánicas, ¿sí? Y también estamos en la válvula nativa, y como les dije, hay distintas bacterias que son adherentes a este tipo de válvulas, ¿sí? Entre esas están en las válvulas protésicas más están de predominio de Staphylococcus coagulasa negativos, que son un 33 a 3%, y los Staphylococcus aureus son de 23 a 0.6%, y en TAVIs, en las válvulas de TAVI, que son por incisión percutánea, que es un método no invasivo, están los Enterococcus, ¿sí? Un 38%. Esas son estadísticas actuales, donde podemos ver que las endocarditis es casi la mayor parte de las urgencias cardiovasculares que se puede atender. Bien, aquí en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, tenemos el Instituto del ICBA, que es referencial, donde reciben 3 endocarditis semanales, y esa es una tasa muy alta, que 3 pacientes con endocarditis se presenten semanal. Bien. Bueno, después llega lo que es la revolución molecular actualmente, donde la secuencia genética, la reacción de la polimerasa tiene como el 16S y el 18S en la válvula que se ha desplomado en la tasa de endocarditis por motivos negativos. Esto desencadena los patógenos ocultos como C, la Klebsiella, la Bortonella y el treponema, ¿sí? Estos tipos de bacterias son atípicos, pero últimamente se está viendo en la revolución molecular que este tipo de moléculas, que es el S16 y el 18S, son los que promueven también a una endocarditis y a la formación de vegetaciones. En el cuadro semiológico, lo que más interesa, donde se tiene que detectar lo que es o poner la sospecha de endocarditis, ¿sí? La alta frecuencia en el cuadro real, como le has mencionado, es el 77% la fiebre, ausente a menudo en ancianos o en inmunosuprimidos. Así que pacientes con HIV y ancianos muchas veces no van a manifestar el primer cuadro clínico, que es la fiebre. Entonces, en esto nos vamos a la alta frecuencia de un soplo nuevo, de aparición nueva, ¿sí? Pacientes que ya tenían un soplo, se puede exacerbar el soplo, ¿sí? Algunos pacientes dicen, no, yo ya tenía ese soplo. Y decía, ¿cómo le dijeron que era el soplo? Leve, moderado, severo. Entonces, de acuerdo a eso, a la categorización, ya se puede sospechar de endocarditis. Y también está la insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca que estuvo compensada mucho tiempo y posteriormente, sin ningún tipo de alteración o descompensación, el paciente hace insuficiencia cardíaca repentina.
¿sí? Sin disnea progresiva, como disnea súbita, y uno sospecha a veces en TEP, pero también pueden sospechar en endocarditis, cuando es algo súbito. Los fenómenos vasculares que habíamos mencionado, los embolismos, los infartos pulmonares sépticos, es más que todo en endocarditis de cavidad del lado derecho, del corazón derecho, y no tanto en endocarditis del lado izquierdo, ¿sí? Los fenómenos inmunológicos son los clásicos del libro, que son los nódulos de Osler, las manchas de Rose y las glomerulonefritis, ¿sí? Y también están las manchas de Hanauer, que son casi ya al terminal, un paciente terminal que ya haya hecho embolismos y que estén ya por la parte, que sea ya de un criterio terapéutico quirúrgico, que es a lo último que se llega en las endocarditis. El diagnóstico, como les había dicho, uno de los criterios mayores es diagnosticar mediante microbiología, y para eso están los laboratorios clínicos. La confirmación es el pilar, ¿sí? ¿Los nódulos de Osler es patognomónico de esta enfermedad o no? ¿Perdón? ¿Los nódulos de Osler o las manchas de Roth son patognomónicas de esta enfermedad o no? Ya son patognomónicas y se pueden presentar en las primeras fases de la endocarditis, ¿sí? Las que les decía de las manchas de Hanauer ya son para un paciente terminal que va siempre a cirugía, ¿sí? Bueno, como les mencionaba, la confirmación, el pilar fundamental es la microbiología, la extracción de mayor a 3 sets de hemocultivos por separado. En lo que se hace en la práctica clínica es paciente con sospecha de endocarditis, se toma el primer juego de hemocultivos, ¿sí? Que son por 3 hemocultivos, ya sea 2 de miembros superiores y uno de una vía, de un acceso, ¿bien? O pueden ser de vías tumorales inferiores, de acuerdo a la magnitud y al cuadro clínico del paciente. Posteriormente se realiza la infusión de antibióticos, que se llama antibiótico de profilaxia en un inicio, o antibiótico de inicio de cuadro clínico de endocarditis. ¿Bien? Sí. Siempre de lugares distintos, derecha, izquierda y de un tercero de otro lugar, ¿sí? Porque en lo microbiológico las bacterias tienen un ritmo circadiano también, donde se desprenden más bacterias de la vegetación. Entonces lo que se logra capturar es en el circuito, en el reloj. Si ustedes toman muestra del lado izquierdo, tienen que ir a miembro inferior y nuevamente a miembro derecho. Si toman del lado derecho, van a izquierdo y miembro inferior. Y así, siempre se toma ese ciclo circadiano en las manecillas del reloj. Eso ya es pero parte de los de laboratorio. Ustedes, con tal que sepan que tienen que realizar 3 hemocultivos iniciales, es lo ideal. Y después iniciar recién, después de los hemocultivos, antibioterapia. No antes, sin esperar resultados, ¿sí? Este es el tratamiento empírico ante la sospecha de endocarditis. Una vez que tengamos los bacteriólogos, ya sean en este contexto positivos, inmediatamente se redirecciona el tratamiento empírico a un tratamiento redireccionado ante la bacteria colonizada o rescatada, ¿sí? Entonces, ¿los 3 tienen que ser positivos o solo con un positivo es suficiente para iniciar los antibióticos? no, tienen que ser 2 de 3. 2 de 3. 1 de 3 es un falso positivo, y hay que continuar con el antibiótico empírico. Hay que seguir con el antibiótico empírico y hay que tomar otra muestra, otras 3. ¿Sí? Bueno, si la sospecha es alta y tus primeros hemocultivos te salen negativos y el paciente persiste con fiebres, entonces nuevamente se toman hemocultivos, ¿sí? También hay la posibilidad de que el paciente presente un positivo y un negativo. Por lo general los positivos son de Streptococcus coagulasa, que es un Streptococcus que se evita habitualmente en la piel,
¿sí? Entonces, por lo general, no se toma en cuenta eso. Una pregunta, si había hecho se te daba 1 de 3 positivo, repetías el ejecutivo, pero ya había empezado un antibiótico. Continúas. Y No sabes se, igual. si nace otra bacteria, es característica de una endocardititis. Pero si después con el antibiótico empírico ya no vuelve a aparecer la bacteria y te salen negativos, entonces descarta la sospecha de endocarditis, ¿sí? Más en estos pacientes que no tengan dispositivos endocavitarios, que no tengan prótesis, ¿sí? Que solamente estemos sospechando una endocarditis de válvula nativa, entonces, o un absceso de anillo, que puede haber por la presencia de esclerocalcificación valvular. Entonces también de esa manera podemos descartar, podemos hacer el diagnóstico diferencial. Bien, entonces aparte de los hemocultivos, de realizarse posteriormente cuando es negativo, y si nos sale negativo descartamos. Ahora, si nos sale positivo, igual, posteriormente a ser positivo y redireccionar el antibiótico, se sacan nuevos cultivos, ¿sí? Nuevos cultivos con la nueva titulación de antibióticos ya sensibles a la bacteria aislada por los hemocultivos, ¿sí? Nuevamente se toma un nuevo juego de cultivos, siempre. Bien, ¿esto para qué nos sirve? Para cuando nosotros ya tengamos una dirección de antibioterapia, veamos que los antibióticos que hemos titulado, a las 3 semanas que nuevamente le vamos a tomar nuevos hemocultivos, esta bacteria ya sea remitente, o sea que la bacteria ya no esté en los hemocultivos. Eso es lo que se espera. Y el tratamiento, por lo general y estándar a nivel global, son de 6 semanas, ¿sí? 45 días. Por lo general se hace tratamientos hospitalarios y en alguna pequeña porción de población se hace el tratamiento ambulatorio y se coloca una vía periférica semipermanente para que se le administren los antibióticos rutinarios. Pero eso en población reducida, además se hacen pacientes jóvenes, pacientes que tienen una vida activa, ¿sí? En pacientes ancianos, por lo general, es hospitalario, porque ellos no suelen cumplir el tratamiento ambulatorio. Bueno, la escala de predicción, como se había mencionado, cuando se sospecha ante una bacteremia, vamos a tener los factores de riesgo cardíaco, ¿sí? Pregunta de examen, que son las válvulas protésicas, endocarditis previa, cardiopatía congénita, dispositivos intracavitarios. Y también están los factores de riesgo no cardiológicos, que son los pacientes con hemodiálisis, los inmunosuprimidos, catéteres venosos centrales, por cualquier otra causa, y los usos de drogas por vías parenterales que ya hemos mencionado, ¿sí? El sistema de clasificación de la endocarditis es amplia. Se clasifican por varias escalas y se clasifican de varios tipos, como las endocarditis bacterianas, no bacterianas, infecciosas, no infecciosas. Entonces, en este contexto, tratamos de englobar todas las escalas y especificar de cuál es el motivo de la bacteremia, ¿sí? Por lo general, lo más clásico es un Staphylococcus aureus, que define la probabilidad del pretest, que ayuda a identificar, ¿sí? A los pacientes con alto riesgo de manera imperativa y realizar a un paciente rutinariamente o cada 6 meses o anualmente un ecocardiograma temprano. O pacientes con alta sospecha, inmediatamente solicitarle un eco transtorácico, que es el gol estándar para el diagnóstico, ¿sí? Y justamente hoy vamos a hablar del diagnóstico por imágenes. El flujo del ecocardiograma, como les había dicho, es el gol estándar, y más iniciar con el ecodoppler transtorácico. Al realizar el ecocardiograma transtorácico, estamos exceptos de visualizar, ya sea en ABECO y Verosique, que es una imagen en 3D, donde nos va a visualizar toda la cavidad endocardíaca,
Y también podemos irnos por lo más convencional, que es un 2D, que vemos un tipo de imagen que podemos apreciar acá donde está la línea blanca, una imagen adherida a lo que es la válvula y más característica de un... Ya también lo que nos va a caracterizar un ecodoppler cardíaco, un ecocardiograma transtorácico, es que nos va a facilitar también ver las vegetaciones del lado derecho, ya que un Doppler transesofágico las cavidades derechas se complican para visualizar, ¿sí? Entonces es tan valioso la transtorácica y como la corroboración de un transesofágico. Pero cuando les pregunten, el gold estándar siempre es el transtorácico. ¿Bien? El transtorácico se hace por afuera normal, ¿no? Claro, es un ecocardiograma superficial por fuera, y el transesofágico es con una sonda de endoscopía que se introduce por el esófago y está en contacto de la aurícula izquierda. Como ustedes saben, el corazón por anatomía está rotado, entonces la primera cara que está en contacto con el esófago es el corazón izquierdo. Entonces siempre se visualiza mejor las cavidades izquierdas que las derechas. En cambio, en el transtorácico tenemos mayor ventana, ¿sí?, ecogénica del lado derecho, porque el lado derecho está más proximal a lo que es los espacios intercostales. Bien. Bueno, después de eso hay que reevaluar, ¿sí? Y en la reevaluación nada menos es que repetir el eco transtorácico y el eco transesofágico a los 5 o a 7 días de las imágenes iniciales, ¿sí? Entonces, resumiendo, los primeros dos tipos de diagnóstico que les mencioné son los dos criterios mayores importantes en la escala de Duke, que es la que todavía se sigue utilizando ante la sospecha de endocarditis. Bien, como estudios complementarios tenemos lo que es la resonancia magnética, la resonancia cardíaca, está la tomografía y también, sí, disculpa. No, van juntas. Por eso, el gold estándar para mantener la sospecha de endocarditis es el transtorácico, ¿sí? Con el transtorácico es fácilmente visualizar esas imágenes de vegetación, ¿sí?, que están siempre adheridas a lo que son las válvulas, y también nos hace ver lo que son las escleroclasificaciones de las válvulas, y también en pacientes que no tengan antecedentes cardíacos, pero sí que tengan factores reumatoideos. También en pacientes diagnosticados con reumatismo suelen hacer una insuficiencia mitral reumatoidea, ¿sí?, o por artritis reumatoidea. En estos pacientes también son altamente sospechosos de endocarditis cuando tenemos cuadros clínicos que ya hemos mencionado. ¿Sí? Y como les había mencionado, está la resonancia cardíaca, está lo que es la tomografía y está lo que es el SPECT. El SPECT es un estudio por radiotrazadores, ¿sí?, con Technetium 99, en el cual también nos van a dar la visualización si hay embolismos. Entonces nos marca los sitios inflamatorios o acumulaciones de vegetaciones. En lo más sencillo y lo que tenemos siempre a la mano es el electrocardiograma, ¿sí? En pacientes que hayan venido con sus controles rutinarios, estamos hablando en pacientes con antecedentes o con riesgo cardiológico, que tengan dispositivos o que tengan alguna cardiopatía congénita, todos los pacientes tienen su carpeta de electrocardiogramas rutinarios. Entonces, en este tipo de pacientes, cuando se presenta un nuevo patrón de un PR prolongado o un paciente que venga con un bloqueo auriculoventricular, o que un paciente venga con un nuevo bloqueo de rama, entonces hay que sospechar una de las complicaciones de la endocarditis o la endocarditis propiamente dicha, ¿sí? ¿Por qué le digo las complicaciones? Porque la endocarditis puede provocar un infarto, puede provocar embolismos, puede provocar ACVs en cuanto a embolismos.
Eso estamos hablando de la endocarditis propiamente dicha, de cavidad izquierda. Ahora, las cavidades derechas podemos ir por un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Una disnea súbita, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a poder tener a la mano es un electrocardiograma donde vamos a poder tener también la sospecha clínica. Bien. Y la correlación anatómica y todo eso siempre lo va a tener el electrocardiograma ¿sí? No con solamente el electrocardiograma vos puedes diagnosticar endocarditis. Entonces tenemos los patrones de la alerta roja que ya les he dicho, la correlación anatómica. Después tenemos los criterios de DU que se modificaron en 2023 y se corrigieron en 2025 en las guías, ¿sí? Donde está como primer lugar lo clínico y lo patológico, que son los microorganismos identificados por cultivos o histología, ya sea de válvula explantada o injerto aórtico. Después tenemos los microbiológicos, de los hemocultivos típicos de 2 muestras separadas, ¿sí? Como les he dicho, primeros hemocultivos por 3, segundos hemocultivos por 3, separadas del tratamiento profiláctico. Y si tenemos positivo, entonces confirmamos el diagnóstico, ¿sí? Después están las pruebas de imágenes, ¿sí? Que es uno de los criterios mayores también, que es el hallazgo directo en el eco transtorácico y en el eco transesofágico. De vegetación, los abscesos más que todo son visibles en los transesofágicos, ¿bien? Pero en las otras, en la sospecha de vegetaciones siempre los vamos a visualizar en el eco transtorácico, ¿bien? También se puede pronunciar por dehiscencia valvular o prolapso valvular cuando estamos sospechando en un absceso, y ahí sí pedimos nuevamente el ETE para ver y descartar absceso. Actividades anormales, podemos solicitar lo que es el PET, los derechos, una tomografía de positrones, donde podemos visualizar como para que entiendan, es radioluminiscencia ante los rayos X o gamma que se irradian, en el cual la lesión o el sitio de lesiones, los focos candentes de las células o del daño tisular se van a prender en la pantalla de las imágenes, y ahí ya corroboramos que hay un proceso inflamatorio o infeccioso en las válvulas, o ya sea en el anillo. Y después en los criterios menores, ya sabemos que son las 5 pistas que clínicamente podemos inicialmente detectar, que son las predicciones de miocardiopatía, ¿sí? Pacientes que llegan a ser adultos desde la infancia con miocardiopatías, cardiopatía alcohólica, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía chagásica, y todas las miocardiopatías están adheridas. Fiebre mayor a 38 grados, persistente, de origen desconocido. Los fenómenos valvulares incluyen los hallazgos sintomáticos por resonancia y por tomografía. Los fenómenos inmunológicos, pacientes inmunodeprimidos o que tengan la enfermedad de HIV. También evidencias microbiológicas que no cumplen criterios mayores, ¿sí? Como bacterias atípicas endocarditis, ¿sí? O infecciones endovasculares, pacientes que tengan dispositivos con los pacientes que hemodializan, ¿sí? Que se haya infectado una de las fístulas, o un catéter fistulizado, o un catéter permanente, etcétera, etcétera. No entiendo muy bien la diferencia entre el punto 5 del menor y el 3 del mayor. O sea, en los dos se encuentra microorganismo, pero ¿por qué al encontrar microorganismo en uno no es mayor pero sí menor? Claro, como les dije, son microorganismos no característicos de la endocarditis. A eso me refiero, porque ya les he dado, y están en las diapositivas para que estudien, cuáles son las bacterias o microorganismos característicos de una válvula protésica y una válvula nativa, ¿sí? Cuando tenemos aislamiento de bacterias que no cumplen el criterio directamente de endocarditis, entonces va a la línea de criterios menores, ¿sí? Pero no se descarta, por eso va a un criterio menor y no mayor, como son los otros aislamientos que ya les mencioné. Bien, después la clasificación topográfica va a ser de unos escenarios específicos, como ya lo mencioné. La válvula nativa izquierda es la
de pronóstico certero de endocarditis, ¿sí? Y esto va también por conductas regulares, que siempre los organismos van a ir a enriquecerse de la sangre oxigenada, de sangre nutriente. Entonces, donde tenemos mejor irrigación y nutrición son siempre las cavidades izquierdas. Bien. Entonces, después está lo que son las válvulas protésicas, que la mortalidad es altísima en las válvulas protésicas. Prácticamente todos los pacientes con endocarditis en válvula protésica siempre van a una conducta quirúrgica, ¿sí? Por más que la supervivencia sea mínima, van siempre aquí a procedimiento quirúrgico. Después tenemos lo que es el corazón derecho. Como el derecho es poco probable, pero hay endocarditis del lado derecho. Está más asociado por catéteres endovasculares, que son las vías centrales, que son los catéteres de hemodiálisis también, que van a las cavidades endocardíacas. Por eso es muy importante cuando ustedes sean cirujanos o sean médicos cardiólogos o de terapia, van a implantar estos dispositivos. Es importante también poner la posición. Si estos dispositivos ingresan y chocan contra la válvula, va a producir una reacción inflamatoria, y de este daño tisular va a empezar lo que es una endocarditis. No por el hecho de colocarse mal el catéter, que puede ocasionarse. Hay colegas que tienen accidentes, contaminan el catéter, y al insertar entonces se va la bacteria, ¿sí? Y en esta es el criterio menor, donde entran bacterias no típicas de la endocarditis, pero al introducir un catéter introduciste una bacteria atípica para endocarditis. Entonces ahí es donde podemos tener unos cultivos con bacterias, con microorganismos, pero no típicos de la endocarditis. Bien. Entonces, como ya mencioné, también los dispositivos, también puede haber infecciones, que hay bastantes infecciones del bolsillo de marcapaso, y tenemos bastantes pacientes internados justamente por infecciones del bolsillo de marcapaso, que entran en alta sospecha de endocarditis. Porque ustedes saben que los microorganismos siempre van migrando de un lugar que se acumuló, que se colonizó, van a un lugar a buscar mejor adaptabilidad, y eso es nada menos que el torrente sanguíneo. Entonces van y se introducen y pueden producir una endocarditis, y al final es una endocarditis secundaria al dispositivo intracardíaco. Bien, también hay dispositivos intracardíacos que son los nuevos marcapasos, que se denominan micra, pero una sigla en inglés, en el cual se implanta un pequeño chip intracardíaco que también puede hacer endocarditis. No solamente la presencia de cables puede producir endocarditis. Después, el tratamiento médico, el principio es el antimicrobiano, ¿sí? El tratamiento gold estándar es el antibiótico, ya sea para estabilizar la vegetación, porque algo que hace el antibiótico también es estabilizar la vegetación, porque las vegetaciones de las endocarditis son friables, altamente trombóticas, que desprenden trombos ricos en plaquetas llenas de bacterias. Entonces estos van a embolizar en cualquier parte de la región del cuerpo, y ahí vienen los cuadros clínicos clásicos, que son las manchas de Osler, que se van a la retina, las manchas de Harvey, que se van en las palmas y en los dorsos, en las plantas de los pies, y también las de Fres, que son las rasgaduras en las uñas, y etcétera, etcétera. Bien, o pacientes que no tengan ningún tipo de antecedente de esclerocalcificaciones arteriales, que hayan tenido ACV reciente, ¿sí? Y que vasos de cuello estén limpios, que no tenga un cardioembólico. Entonces, si tenga un ACV, entonces se sospecha altamente de endocarditis. ¿Sí? Como les había dicho, el tratamiento del gold estándar es la antibioterapia, en el cual vamos a tener el tratamiento empírico de válvula inativa, ¿sí? Que va a ser
siempre una penicilina más una fluoroquinona y más la gentamicina. Esto de 4 a 6 meses. Siempre cuando sospechemos de válvula nativa, este es el esquema principal que se tiene que iniciar posterior a los hemocultivos. Siempre hemocultivos antes de iniciar antibióticos. Bien, después para pacientes que se sospeche, que esté internado, que tenga dispositivos cardíacos, que tenga una vía central, se va a iniciar de inicio la vancomicina, gentamicina y la rifampicina, ¿sí? Por 6 semanas. Uma consulta, se dá só um positivo, se interrompe o antibiótico ou se completa el tratamiento de las 4 a 6 semanas? No, estos son tratamientos empíricos en el cual ustedes tienen que iniciar, ¿sí? Posteriormente, si los cultivos son negativos, se suspenden, ¿sí? Está indicado en las guías que ni bien salen los cultivos por 2, o sea, 2 por 3, ¿sí? Los 2 por 3 que salen negativos, entonces se suspende lo que es el antibiótico automáticamente. Y si tiene la clínica o Sí, correcto. Bueno, como les decía, las primeras tres líneas que ven de tratamiento son tratamientos empíricos, ¿sí? Y las últimas 4 ya son tratamientos dirigidos a la bacteria, ¿sí? Que son por lo general para Staphylococcus aureus, metiloresistentes o metilosensibles. Bueno, ante las complicaciones del tratamiento médico, que es la antibioterapia por excelencia, y manifestaciones clínicas del paciente durante su internación o durante su tratamiento ambulatorio, la primera alerta y riesgo de complicaciones de endocarditis es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Paciente que ya se haya diagnosticado endocarditis y está con el tratamiento, realiza bajo gasto y a su vez insuficiencia cardíaca, entonces se reúne el equipo de endocarditis TIN, o si no hay un endocarditis TIN como hay en el ISBA, se hace el HERTIN, que hay en el HERTIN siempre hay un equipo en todo hospital, entonces se evalúa con cirugía cardiovascular realizar el procedimiento quirúrgico para la resolución, ¿sí? Después, juntamente a esto, viene la segunda bandera de la alerta roja, que es la infección incontrolada, que por más antibióticos y triple esquema, incluir un cuarto esquema al tratamiento y el paciente sea refractario al tratamiento, por más sensible que nos haya salido en el microbiológico, entonces también es conducta quirúrgica. Bien, o tengamos una endocarditis infecciosa por hongos. Toda endocarditis infecciosa por hongos es de criterio y conducta quirúrgica y por el tamaño, ¿sí? En el corazón izquierdo, como a nosotros nos gusta llamar, si la vegetación es mayor a 12 milímetros es conducta quirúrgica. Si en el corazón derecho la vegetación es mayor a 24 milímetros, 2.4 centímetros, es ya de resolución quirúrgica, ¿sí? 24 milímetros. Sí, 24 milímetros, es 2.4 centímetros. Del izquierdo es una vegetación mayor a 12 milímetros y del derecho es mayor a 24 milímetros. Bien. Después, donde tengamos una vegetación entre 10 y 15, como les había mencionado, entonces ya se denomina una vegetación gigante, con alta morbilidad y con alto embolismo. Este tipo de vegetaciones siempre van a desprender porque es ya una vegetación friable y va a provocar embolismos, va a provocar ACV, va a provocar los embolismos mesentéricos, embolismos hepáticos, pueden provocar embolismos renales y ahí viene el cuadro clínico del paciente.
paciente que esté sano, que haya venido con una buena función renal, que repentemente tenga una insuficiencia renal aguda, o una falla hepática aguda, o viene con oclusiones y que se sospechen en necrosis mesentérica, ¿sí? Y las características de miembros inferiores, que puede corroborar en pacientes adultos con una arteriosclerosis en el cual más el embolismo coadyuva a tener una arteriopatía aguda, nuevamente producir el paciente con dolor intenso, insoportable, que no tolera ni el roce de la sábana de la cama. Bien, bueno chicos, espero, si tienen dudas, excelente, se les va a poder aclarar. Esa sería la clase de endocarditis. Lean en nuestra Biblia del cardiólogo, lean el Bramwell, que está muy hermoso. Y si quieren ir un poco más allá, lean la guía de la E del 2023 y las correcciones que hicieron en antibioterapia, que es muy interesante, y con eso se abren grandes expectativas y cubren todas sus dudas, ¿sí? Si no tienen alguna pregunta, pueden retirarse, chicos.